¿Cómo le va? Gracias por abrirnos una vez más las puertas de su casa y poder llegar hasta ustedes. En la apertura de este programa hoy quiero hablarles de algo un poco personal y un poco colectivo. Y vamos a empezar con alguna afirmación. El arte, como manifestación cultural, es dinámico. A los que nos gusta disfrutar de él, esta característica y otras nos alimenta, nos apasiona. El cine, la fotografía, la pintura, la literatura, no son manifestaciones estáticas, por el contrario van cambiando, sus autores van investigando, van mutando. Y otras manifestaciones artísticas son antiquísimas y algunos las descubre recién ahora. Es lo que me pasó a mí con esto que quiero contarte, porque hace un tiempo descubrí el haiku. El haiku es un poema japonés. eh, Apareció allá o nació por el siglo XIII, mirá qué antiguo que es, y nació como una producción colaborativa, una escritura en comunidad, en grupos donde varios componían, pero que se hacía a su vez, como es la cultura oriental, en base a reglas muy estrictas, muy contundentes. Por ejemplo, minimizando y resumiendo esto, podría decir que un haiku consta de 17 sílabas repartida en 3 versos. Y usted se preguntará, ¿por qué hablamos de esto hoy? Porque un programa que habla sobre cuestiones ambientales comienza su edición de hoy hablando de manifestaciones artísticas. Porque en realidad ambos, de lo que vamos a hablar hoy, y además de que el haiku es contundente y es una poesía bellísima, está muy vinculado con esto, donde estamos hoy. Está vinculado con el entorno, con lo ambiental. A ver, sin naturaleza no existiría, por ejemplo, el haikus, porque su escritura se basa en nombrar elementos de la naturaleza y fundamentalmente se detiene en las estaciones de cada año. Quien lo ordena esto es lo que los japoneses llaman como el kigo, así se llama, que indica si el poema se sitúa en invierno, en verano, en otoño o en primavera. Pero el poeta no nombra la estación. Lo que nombra son algunos elementos que forman parte de esa estación. Por ejemplo, si en esa pequeña estructura poética aparece la palabra nieve, quienes lo escriben, pero también quien lo leen, emisor y perceptor, sabrán que nos ubicamos automáticamente en el invierno. Y así, depende qué nombre, sabrá si se ubica en alguna de las otras estaciones del año. Se habla de floración o de plantas o de cantos de aves. Sin nombrar la primavera, sabemos que ese haiku se sitúa en la primavera. Esto quiere decir que el haiku es una manera de escribir, pero también es una manera de mirar. Es una manera de estar atentos, de observar el entorno, de descubrir o a lo mejor de redescubrir olores, presencias, sonidos que están al lado nuestro y a los cuales no siempre prestamos mucha atención. El mundo es el que habla y el poeta es quien lo traduce, quien lo escribe, quien lo hace público. El poeta observa, mira, anota y crea. Y mire, nos pareció, o me pareció que para abrir el programa con este tema hoy, en estos tiempos tan aciagos que vivimos, es una maravilla, porque es la acción concreta de contemplar el entorno, de estar atento a lo que sucede, de ver cómo esto también va cambiando, va mutando, se va modificando, y a partir de ahí descubrir y valorarlo. Y si esto sucede, si uno descubre o redescubre algo, si uno lo valora, si uno lo conoce, solo así también puede defenderlo en momentos donde es tan, pero tan atacado. En realidad lo que nos permite hacer el haiku es interpretar el mundo, pero interpretarlo con una sensibilidad distinta. Mire, cuenta la historia que fue una creación de los grandes caminantes japoneses, los Aijin, así se llaman, que mientras transitaban captaban el avance de la nube, el avance del cielo, el vuelo de los pájaros, el canto del grillo
una hoja que se cae de una rama, que lo iban contemplando y a partir de ahí empezaron a escribir solo observaciones en algunos cuadernos para luego crear los poemas. De esta manera la sabiduría oriental y poética nos dice que el mundo se mueve, nos dice que el mundo respira y que lo ideal sería presenciar cómo acontece esto en nuestra vida. ¿Se trata de literatura? Sí, pero venimos a decir que no se trata solo y solo de eso, que va mucho más, que se trata de una invitación a caminar, una invitación a observar, a mirar, a dejarse cautivar por lo que hay alrededor nuestro. El poeta camina, escribe en un cuaderno y anota para luego crear. No busca redescubrir misterios, solo busca enamorarse del entorno que hay alrededor de él. Y de convertirse por un ratito en flor, convertirse por un ratito en pájaro o en brisa, para poder transmitir qué se vive desde ese lugar. Y de esta manera, mire qué piola, democratizamos también el arte, porque si uno tiene la sensibilidad de observar, cualquiera puede convertirse también en poeta. Solo necesita estar interesado en caminar y en abrir los ojos para poder ver más allá. Yo sé, te parece volado a lo mejor, ¿no? Te parece un poco irreal, demasiado espiritual. ¿Y sabes qué? Capaz que tenés razón. Y puede ser que así suceda. Pero la verdad que lo otro, lo concreto, lo pragmático, lo frío, lo insensible, lo excesivamente real, nos trajo a este mundo que estamos viviendo. Entonces por ahí no vendría mal, aunque sea un ratito, por un ratito, cambiar esa cosmovisión y pensar y actuar de otra manera para salir de este laberinto en que vivimos. Está claro que nos merecemos otra oportunidad que nos permita relacionarnos distintos con nosotros, con nuestros semejantes y también con el entorno. Y de eso se trata. Por eso es la invitación a abrir el programa de esta manera hoy. Programa que tiene muchas cosas, así que si me seguís, voy al encuentro de Gaby, que me está esperando en otro lugar de este bellísimo lugar que estamos hoy. Te cuento dónde estamos. Estamos en la Reserva Ecológica de la Universidad Nacional del Litoral y de la Fundación Habitat. Volvimos, porque ya hicimos un programa acá este año, pero es tan lindo, es tan cautivante, es tan haiku, digo, ¿no? Para ver su entorno, que vamos a visitar otros rincones. Una reserva urbana que está en la costanera este, frente a la laguna Setúbal, que fue creada en 1998 por un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo, y que posee, como podés ver en mi entorno, pero vamos a ver en diferentes lugares hoy, flora y fauna autóctona, aves, reptiles, peces, mamíferos, un bellísimo lugar enclavado en el medio de la ciudad de Santa Fe, que sirve para recreación. Mucha gente viene a tomar mate, a ver, a amigarse con el entorno, pero también como base para que los investigadores puedan generar también sus producciones. Sirve también para la docencia. Es de entrada libre y gratuita. Acércate si no la conoces, descubrila o redescubrila. Como decíamos en la apertura, está abierta de miércoles a domingos, desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, y hay visitas guiadas. Vos acercate aquí a la reserva, que yo me voy a acercar a Gaby, que voy al encuentro de ella, que está acá nomás, en otro punto de la reserva. Junto a ella vamos a presentar nuestro sumario del programa de hoy. Bueno, por acá estoy, Ricardo. Bueno, Ahí bueno. Escuchaba que venías a buscarme. Y aquí estoy llegando, tampoco estoy tan joven yo. ¿Cómo le va, señora? Muy ¿Qué bien, dice y te usted? agarró ¿Todo el bien? caminito de ¿Sí? su vida. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Qué voz rara. Hoy estoy con la voz sí, complicada. Qué voz imponente la de hoy. Sí, Tenemos locutora nueva con voz más grave. estoy tipo Adriana Varela Sí, ¿no? hablando. Terrible. Le iba, La a decir, gripe le iba a decir la gata, pero tenía miedo que se me Claro, enoje, así que no le digo nada. Está muy bien, voy a ir así de la gata Varela, sí, tal Vamos cual. directamente con los temas de hoy. Como Dale. siempre tenemos las 3 luces del semáforo. Así es, bueno, esta vez la luz roja se prende porque Argentina acelera su déficit ambiental y adelanta casi un mes lo que sería su día de sobregiro ambiental. Que es, digamos, consumir todo lo que tenía
pautado en un año de recursos naturales. Claro, lo consume en algunos pocos meses. Exactamente. La luz amarilla nos lleva para el lado de Colombia. Hoy nos quedamos todos en el continente americano porque, según un estudio realizado allí, en Colombia, los anfibios de los Andes continúan desapareciendo y eso, por supuesto, genera preocupación. Sí. ¿Y la buena, la luz verde? Y la luz verde nos va a llevar a Ecuador, puntualmente a Quito, porque allí transforman lo que fue el zoológico de Quito en el primer refugio de animales silvestres del país. Yo voy a traerte un informe que hicimos sobre el Jaucanigas. ¿Lo conoces? Es un lugar hermoso, maravilloso, que está en el norte de la provincia de Santa Fe. En el informe, por si no lo conoces, te lo vamos a mostrar e invitarte a que lo conozcas. Pero además, hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, hay un proyecto para convertirlo en reserva provincial. Hablamos sobre este tema con uno de aquellos que está impulsando en una comisión este proyecto, que es Alejandro Guiraudo, para que nos cuente cómo van esos trámites. También hoy vamos a recordar a Ana Zavaloy, una docente, símbolo de la lucha de las escuelas rurales fumigadas, que falleció un 9 de junio en el año 2023. Claro, vamos a usar la efeméride para hablar de un tema muy candente, que son las escuelas fumigadas, las escuelas rurales que sufren la fumigación. A partir de esto, traes un recomendado cultural, ¿no? Exacto, el recomendado cultural tiene que ver con las escuelas fumigadas. Es un documental que nos va a posicionar en este tema en la zona de La Matanza. Pero como yo no quiero ser menos, traigo otro recomendado cultural. ¡Apa! Que tiene que ver con un sitio web que estamos haciendo desde hace muchos años con algunos compañeros y compañeras y que se llama Mancha Venenosa. Así que tenemos dos recomendados culturales hoy. Y tenemos, como dijo Gaby, las luces. Se nos prende la primera luz del semáforo. Es la mala noticia de la semana, es muy criolla, es muy nuestra, es la luz roja. Así es, y esta semana la luz roja la enciende lo que algunos hacen, porque el consumo desmedido por parte de algunos es lo que enciende la luz roja de esta semana. Hace mucho que nuestro país transita por crisis sociales, crisis económicas, y sin embargo la explotación de recursos naturales a través del extractivismo es abismal. Según un informe de Greenpeace y la Global Footprint Network, si toda la humanidad consumiera recursos naturales al ritmo que lo hace la Argentina, el planeta habría agotado este 13 de junio todo lo que puede regenerar en un año. Lo preocupante es que esta fecha se adelantó casi 3 semanas respecto de 2025, lo cual demuestra que estamos utilizando cada vez más recursos y generando una presión creciente sobre los ecosistemas. Los científicos advierten que ya se han superado 6 de los 9 límites planetarios fundamentales para sostener la vida. Entre ellos aparecen problemas que ya conocemos: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y la escasez de agua dulce. Las consecuencias no son teóricas, se traducen en sequías más intensas, en inundaciones más frecuentes, pérdidas productivas y riesgos para la seguridad alimentaria y el abastecimiento del agua. El llamado Día del Sobregiro es una señal de alerta y nos recuerda que estamos consumiendo más de lo que la naturaleza puede reponer y que si no se modifican los hábitos de producción y de consumos, el costo ambiental y económico será cada vez mayor. La discusión ya no solo pasa entre si existe o no la crisis climática. El desafío es discutir qué decisiones estamos dispuestos a tomar para evitar que el planeta siga entrando en números rojos. Con esta información vamos a hacer la primera pausa del programa de hoy de Onda Verde. Quédate que tenemos mucho más para compartir. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Caras extrañas, 3 de julio en Tribus, una noche a puro rock and roll junto a Zaira Waltz. Como gigantes se irán parando. Caras extrañas en Tribus. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. GRON, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, gron.sustentable. Abrimos un nuevo espacio informativo en nuestra onda verde de hoy y encendemos la luz amarilla. En este caso vamos a hablar de algo que está sucediendo en Colombia, porque aunque estén protegidos por parques y por reservas, los anfibios de los Andes siguen desapareciendo. Y esto es lo que da como resultado un estudio realizado en un bosque de Colombia que revela que en apenas 35 años, una comunidad de 39 especies se redujo solo a 13. La causa principal no es la deforestación ni la pérdida de hábitat, que suelen ser causas de extinciones, sino una amenaza mucho más difícil de controlar, la quitridiomicosis, que es una enfermedad provocada por un hongo letal que afecta la piel de ranas, sapos y salamandras. A esto se le suma también la presión de especies invasoras que compiten por los recursos o introducen nuevos patógenos. El fenómeno expone un desafío creciente para la conservación que relata que ya no alcanza solo con proteger los ecosistemas, sino que además se deben controlar las enfermedades emergentes asociadas a la globalización. La desaparición de los anfibios no es un problema menor, ya que son reguladores naturales de insectos, piezas clave de las cadenas alimentarias e importantes indicadores de la salud ambiental. Su declive es una señal de alerta que obliga a la ciencia y a los gobiernos a reforzar la vigilancia y las estrategias de conservación antes de que nuevas especies desaparezcan para siempre. De esta manera vamos ahora a buscar a Ricardo, que está en otra área de la reserva y preparó un exquisito informe sobre el Jaucanigas. Gracias, Gaby, y me vine a este lugar de la reserva que se llama Laguna de las Aves para presentar un informe sobre el Jaucanigas, un lugar preciosísimo, bellísimo, poco conocido lamentablemente por los santafesinos y que está en el norte de nuestra provincia, más concretamente en el departamento General Obligado. Se trata de un humedal que está sobre las costas del río Paraná, repleto de pastizales, de cursos de agua, de vegetación, de animales muy pero muy diversos, lo que le da un clima de biodiversidad impresionante. Ojalá hayas ido y lo conozcas, pero si no lo conoces, como nosotros ya fuimos en alguna oportunidad, te lo presentamos. En el año 2000 se forma en Santa Fe una comisión integrada por instituciones científicas, culturales y académicas que propone a la Convención declarar como sitio Ramsar un humedal ubicado en el nordeste de la provincia, el Jaucanigas, incluido también dentro del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Tiene una extensión de 492.000 hectáreas y es uno de los sitios Ramsar de mayor extensión en Argentina. Jaucanigas significa gente del agua. Es un vocablo que refiere a la etnia de los avipones, originaria de la zona. El área se extiende desde el paralelo 28 hasta el arroyo Malabrigo y desde el cauce principal del río Paraná hasta la ruta nacional número 11 y su continuación en la ruta provincial número 1. El sitio incluye la ciudad de Reconquista y las localidades de Los Laureles,
Avellaneda, Guadalupe Norte, Las Garzas, Arroyo Ceibal, El Sombrerito, Villa Ocampo, San Antonio de Obligado, Las Toscas, El Rabón y Florencia. El Jaucanigás alberga alrededor de 699 especies de vertebrados y 882 especies de plantas. Constituye un invaluable reservorio de diversidad biológica aún en estudio. Impresionante, ¿no? Es un lugar bellísimo para que vayamos, para que los conozcamos. Es un lugar que tiene cerca de 500.000 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, son varias las ciudades y los pueblos de la costa santafesina que comparten este humedal. Y ese humedal es sitio Ramsar desde el año 2001, lo que le da un lugar de prestigio internacional como humedal. Sí, dije humedal, aunque tienen mala prensa, ¿no? Generalmente al humedal se lo identifica con un pantano, algo oscuro, algo lúgubre, y sin embargo es todo lo contrario. Para poder entender mejor qué es un humedal, hicimos este clip. Los humedales ocupan 600.000 kilómetros cuadrados, un cuarto de la superficie argentina. Funcionan como reservorio de agua dulce y cumplen un rol fundamental para mitigar los efectos de la crisis climática y las inundaciones. Se trata de un ecosistema muy variado. Incluye a la gran falla geológica que recorre la llanura chaco-pampeana, los salares de Jujuy y las turberas de Tierra del Fuego. Todos los humedales tienen un efecto de esponja, es decir, que proveen un servicio de mitigación de inundaciones al absorber el agua, lo que impide que se inunden las ciudades que están aguas abajo. Las modificaciones que estamos viendo, los incendios o los grandes diques para la producción de soja y ganadería reducen esta capacidad de mitigación. Lo que llamamos pajonales absorben mucho dióxido de carbono. En términos del efecto invernadero, esta función es muy relevante. Entonces, son varias las contribuciones que realizan los humedales. En nuestra zona, estas se potencian por la extensión de estos espacios y por la cercanía con los centros urbanos. La explotación de litio, las actividades agropecuarias y los proyectos inmobiliarios son algunas de las formas de explotación que atentan contra los humedales. Desde la década del 60 del siglo XX, algunos países y organizaciones no gubernamentales mostraron una seria preocupación por la degradación de ciertos hábitats naturales y abogaron por la creación de un tratado internacional que los proteja. Luego de una serie de reuniones, en 1971 se realiza una conferencia en la ciudad iraní de Ramsar. En ella, representantes de 18 naciones acuerdan la Convención relativa a los humedales de importancia internacional. Hoy, casi el 90% de los Estados miembros de Naciones Unidas han adherido al tratado. A partir de esta convención, que entró en vigor en 1975, en todas las regiones geográficas del planeta, los países adherentes deben designar por lo menos un humedal para ser incluido en la lista de humedales de importancia internacional, los que se conocen como sitios Ramsar. Un sitio Ramsar es entonces un área protegida no solo a nivel nacional, sino también internacional. Existen en la actualidad más de 2.400 sitios Ramsar en todo el mundo, lo que equivale a 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Argentina es uno de los 170 países que se han adherido a la Convención. La inclusión de un humedal en la lista, como sitio Ramsar, significa que se reconoce su valor, la necesidad de su conservación y el uso racional de sus recursos. Y plantea al mismo tiempo la responsabilidad del gobierno para adoptar medidas que garanticen su manejo adecuado. Humedales en todo el mundo hay más de 2.500. Uno de ellos es el Jaucanigás. Por eso nuestra invitación a que lo puedas conocer. Desde hace ya mucho tiempo, voluntades de santafesinos y de otros lugares quieren declarar a el Jaucanigás como una reserva provincial. Sobre este proyecto y la necesidad de que sea declarado, pero también para hablar sobre las bellezas de este sitio,
las posibilidades productivas y turísticas que tendría si finalmente sale el proyecto, hablamos con Alejandro Guiraudo. Él es doctor en Ciencias Biológicas, es investigador principal del CONICET, es profesor titular de Biología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y forma parte de la comisión de creación del Parque Provincial Jaucanigás. Bueno, el sitio Ramsar Jaucanigás es un humedal de importancia internacional. Recordemos que el primer tratado del ambiente fue el Tratado Ramsar o Convención de los Humedales, porque en Europa se descubrió que las aves acuáticas disminuían drásticamente. Cuando los biólogos estudian el problema era que el 50% de los humedales, que son los lugares de donde nosotros extraemos el agua para todas nuestras actividades, desde tomarla hasta actividades económicas, se habían perdido, como te decía, el 50% de los humedales entre Europa, Asia y África, y preocupó tanto a los gobiernos que se juntaron todos los gobiernos y firmaron en la ciudad iraní de Ramsar este tratado, cuyo uno de sus objetivos es justamente que los países designen humedales de importancia internacional, que serían lugares en donde tenemos que mantener las condiciones ecológicas de los humedales para que el agua, que es clave en la vida, sin agua no existiríamos. El planeta Tierra tiene vida gracias a que tiene agua en estado líquido, y entonces la idea es cuidar el agua, cuidar las condiciones ecológicas y generar ahí modelos de desarrollo sostenible. Desde el Instituto Nacional de Limnología, el CONICET, junto con Ambiente de la provincia de Santa Fe, con organizaciones sociales como INCUPO, con el INTA, con universidades, propusimos este sitio Ramsar porque es el lugar del río Paraná mejor conservado que hay en toda su extensión. Yo lo conozco bastante. Y verdaderamente es un lugar que está muy bien el río todavía, tiene mucha riqueza natural. Y ahí se empezó a desarrollar el ecoturismo, se empezó a desarrollar un montón de actividades sostenibles. Hay un comité intersectorial de manejo que aporta a la gestión del sitio y verdaderamente se están cambiando las lógicas de destrucción ecológica y social, ¿no? Porque cada vez que destruimos un sistema ecológico eso afecta a la sociedad. Seguro. ¿No? Y son casi 500.000 hectáreas, ¿no? Exactamente, 492.000. Va desde el arroyo Malabrío, que está un poquito al norte de Romano, al sur de Reconquista, hasta el paralelo 28 en el límite con el Chaco. La ruta 11 lo limita por su sector oeste y el canal del río Paraná, el límite con Corrientes, en el sector este. Es un lugar precioso, nosotros estuvimos en más de una oportunidad y solo viéndolo, es más, ahí estamos viendo algunas imágenes mientras vos hablás de lo que nosotros recogimos en algún momento, y ahí además de haber palmares, sabanas, ahí por ejemplo está el 30% de las aves que habitan en la Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos registradas más de 334 especies de aves. Vos lo comparabas con el Iberal. Yo creo que Jaucanigás, porque trabajo en los dos lugares, es tan diverso como el Iberal y en algunas cosas un poquito más diverso. Por ejemplo, en peces. Claro. Tiene una gran cantidad de peces y además es zona de reproducción del surubí, del dorado. Es un lugar verdaderamente fantástico y puede unirse a este circuito que se ha desarrollado en el nordeste, que incluye Iberá, Cataratas del Iguazú, la Selva Misionera, Bañado La Estrella, Parque Impenetrable, en donde un turismo nacional y mundial está viniendo a observar la naturaleza, ¿no? La naturaleza, lo sabes bien vos, Ricardo, es un recurso que se está perdiendo en el mundo, lamentablemente, por nuestras actividades. Y mucha gente valora la posibilidad de conocer una naturaleza en su esplendor, como tenemos en Jaucanigás, ¿no? Hace tiempo que están porque estás vos y otras personas, motorizando un proyecto provincial para crear un parque y una reserva hídrica ahí en el Jaucanigás. Si bien esto ya salió en legislatura, vamos también desde el principio. Para el que no sabe nada, ¿cuál es la idea de crear un parque provincial ahí? Bueno, revisando un poquito el catastro provincial, ya en la primera reunión hace 23 años del Comité Intersectorial de Manejo, vimos que había unas 20.000 hectáreas de islas fiscales, ¿no? Que son de la provincia. Y una de las cosas que necesita Jaucanigás
es que haya algunos bolsones de donde se cuide más el ambiente. Y dentro de esas 20.000 hectáreas de islas, seleccionamos unas 8.000, 9.000 hectáreas, que son unas cuantas islas que están entre Reconquista y Florencia, que es la localidad más al norte de Santa Fe, o sea que ocupan un área como de 200, 300 kilómetros. Y esas 9.000 hectáreas, que es el 0,2% de Jaucanigas, las fuimos a proponer como parte de un parque provincial, que es una categoría de conservación que tiene la Ley Provincial de Áreas Protegidas. En un principio se quiso trabajar en un parque provincial nacional, después vimos que eso no era factible, y ahora sí estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente, en conjunto con municipios, comunas, con gente del lugar, con Aves Argentinas, también una ONG que apoyó esta iniciativa. Estamos trabajando fuertemente para que se concrete, y para concretarse, bueno, el Ministerio de Ambiente tiene que presentar una ley, o el Poder Ejecutivo tiene que presentar una ley para que eso pase por las cámaras. Y bueno, estamos trabajando en eso muy fuertemente, y la idea sería que antes de que tengamos un año eleccionario como es el del año que viene, en donde se corta todo lamentablemente a nivel político, por lo menos durante este año y lo más pronto posible, esa ley sea presentada, y eso daría la posibilidad de que en esos lugares se genere infraestructura para guardaparques y que se conserve en ese pequeño sector mucho más protegido el lugar, y que ahí se puedan ver animales como carpinchos, monos, yacarés, que no le tengan miedo al hombre, porque también claro, es cierto que por más que el sitio Ramsar tiene mucha diversidad, también tenemos muchas personas que por ahí persiguen animales, que los cazan. Y bueno, Santa Fe tiene también una problemática por ahí de falta de inspectores y de control en relación con pesca, con cacería. Y lo que pasó en el norte hace poco con esta matanza indiscriminada de patos. Nosotros siempre decimos que el nombre de caza deportiva es un eufemismo, ¿no? No tiene nada de deporte la caza. No, es una locura, porque realmente nosotros evolucionamos siendo cazadores, pero cazábamos para comer, ¿no? Claro. Y eso es justificable. Ahora, bueno, ir a matar por deporte no le veo realmente, es éticamente y moralmente inaceptable. Pero además disparan municiones de plomo, y el plomo es un contaminante muy grave para los ecosistemas, el ambiente, que verdaderamente trae muchas consecuencias. Vuelvo a este proyecto, la idea es también tener ahí una reserva hídrica, ¿no? Que proteja los riachos. Vos hablabas de el 0,2% de estas islas que forman parte del Estado, por lo tanto hay cursos de agua, y la idea es proteger esta reserva, ¿no? Sí, la reserva hídrica es una categoría más laxa, digamos, que la reserva provincial, una categoría de uso múltiple, en donde se va a poder seguir haciendo pesca artesanal, la misma pesca deportiva con devolución que se hace en los concursos, etcétera. Pero bueno, puede garantizar, por ejemplo, que no se realicen ahí obras que impacten los cursos hídricos, como por ejemplo, bueno, represas y otras cosas que a veces los humanos queremos hacer para manejar que es uno de los ríos más grandes del mundo, ¿no? Es un río impresionante verdaderamente. Alejandro, alguna oportunidad hablamos también sobre este tema, y sabemos que en la otra vereda hay gente que se opone porque dice que va contra el desarrollo, va contra la producción. Eso es falso, digamos, el hecho de que sea, perdón, es una pregunta, ¿no? ¿Esto es así o es falso? Porque el hecho de que sea una reserva permite producción, pero en base a algunos parámetros, ¿es así? Sí, claro, lógicamente. No, eso es una contradicción que es falsa verdaderamente. Se puede tratar bien a la naturaleza y producir, eso es claro que es una contradicción falsa. Gran parte del sitio tiene ganadería extensiva y lo va a seguir teniendo, y esa es una producción que, si se maneja bien, es amigable con el ambiente, y verdaderamente estos pocos lugares, digamos, van a ser foco de otra producción que es muy interesante, que es justamente el turismo, que es algo que se está desarrollando mucho. Entonces, le da oportunidades a un montón de operadores turísticos que están trabajando muy bien en la zona. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, con Villa Ocampo, que tenía algo así como 240 plazas antes de que empiece el turismo, hace unos 10 años atrás, y esas plazas eran ocupadas entre semana por viajantes.
Ahora Villa Campo tiene más de 600 plazas de alojamiento, y esas plazas son ocupadas no solo entre semanas, sino también con casi en su totalidad los fines de semana que va la gente a visitar, ¿no? Y bueno, hay emprendimientos de gente que ha invertido en eso, como por ejemplo el Portal del Humedal, que creo que vos conocés. El de Román, una ¿no? Familia que, sí, de la familia Murcila, otras cabañas del Sol. Después hay un emprendimiento muy interesante en Las Toscas que se llama Jauca Tour, que es hacen un paseo en lancha muy interesante. Hemos capacitado 50 guías, y todo esto está creciendo en todas las localidades. Hay reservas municipales, como Jardín Florido en Florencia, como La Pindó en Villa Campo, una que se está por inaugurar pronto en Las Toscas, y esos lugares no solo están siendo visitados por gente de afuera, van muchos rosarinos de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, sino que también ahora está llegando turismo internacional y también gente local, ¿no? Gente local que quiere acercarse al río de otra manera. Y que este proyecto además pone como un contorno al turismo. Hablamos de ecoturismo, de un turismo responsable, ¿no? Claro, exactamente, sí, primero que Jaucanigás tiene en sus 500.000 hectáreas una gran cantidad de lugares para visitar. Por ejemplo, el Bajo Bénica también con Marcelo y un emprendimiento de cabañas, eso está cerca de Avellaneda. Sí, sí. Y verdaderamente, sí, es un turismo responsable en donde se manejan bien las cosas, se maneja bien la basura, se contempla la naturaleza, y de hecho la gente sale con una experiencia en donde va a respetar mucho más el mundo viviente y la vida que necesitamos respetar como humanos, ¿no? Ale, vos dijiste que esto comenzó hace 23 años. Va lento, ¿no? Digo, para tener una ley. No te quiero comprometer, pero va lento, ¿no? Sí. Va lento, y bueno, ahora yo creo que estamos alineados casi todos los organismos que tenemos que estar alineados, y bueno, lo que sí yo, digamos, nosotros le estamos pidiendo, digamos, sobre todo al sector político que avance con esto concretamente. Ya hemos puesto todo lo que se podía poner, hemos discutido mucho, y yo creo que es algo que también quiere mucho la gente de la zona. Y si vos hablas con municipios y comunas y gente de la región, todo el mundo está alineado y de acuerdo. Pero bueno, a veces en nuestras coyunturas políticas ponemos otras prioridades, y a veces el ambiente queda un poquito rezagado dentro de esas prioridades. Esperemos que bueno, que antes que se termine esta gestión se apruebe el parque, va a ser para festejarlo. Y para cerrar, yo simplemente diría que, bueno, que a nuestros legisladores, políticos, gobernador, y autoridades que tienen en sus manos llevar adelante esto, que es una oportunidad única, que esto va a ser algo verdaderamente inédito para la provincia de Santa Fe, que Jaucanigás se va a adicionar con su ecoturismo a este circuito del nordeste, del litoral, que es muy importante, y que no podemos dejar pasar esa oportunidad, porque en la medida que dejamos pasar esa oportunidad, perdemos la posibilidad de que mucha gente que quiere desarrollarse de esta manera no tenga oportunidades. Así que bueno, ojalá nos iluminemos y lleguemos para antes de fin de año a buen puerto con este proyecto. Ojalá. Ale, te mando un abrazo muy grande. Lindo verte y lindo escucharte. Bueno, como siempre, Ricardo, siempre nos encontramos y charlamos, y bueno, también valoro enormemente el aporte de ustedes que hacen, que es impresionante, imprescindible, y por favor sigan haciéndolo. Abrazo muy grande. Gracias. Bueno, gracias amigo, gracias a Alejandro Guiraudo por, como decimos siempre, ayudarnos a pensar juntos. Bueno, ojalá salga este proyecto. Hace más de 13 años que se está discutiendo en legislatura, y como bien dijo Alejandro, se está mucho, pero mucho más cerca ahora. Es un lugar hermoso, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Nosotros hace 2 años hicimos una serie de programas, te presentamos estos 2 minutos ahora para que sigas embebiéndote de este lugar hermoso, y ojalá esto te incentive, te invite a que lo conozcas.
villa o campo. Esa es nuestra puerta de entrada al Jaucanigás. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. El año pasado logramos encender las luces de toda la ciudad. Este año vamos a mejorar todos los barrios con el cambio a 100% luces LED. Queremos darte lo mejor, es avanzar con un plan barrio por barrio para mejorar la vida en la ciudad. Es más que reemplazar un foquito amarillo por uno blanco, es ahorrar energía, es colaborar con el ambiente y es que tu camino hacia donde quieras ir se vea cada vez mejor. Una ciudad más iluminada. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Pequeño Pez, 12 de julio en Hub. Prepárate para cantar, saltar y jugar con el mejor show infantil. Pequeño Pez en Hub. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza, 2000. Teléfono 3424-295995. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Abrimos el último bloque de nuestro encuentro de hoy encendiendo la luz verde de nuestro semáforo de cada semana. En este caso nos vamos hacia Ecuador porque este país acaba de dar un paso innovador en lo que es la conservación de fauna silvestre. El tradicional zoológico de Quito se transforma en Wiwa Quito, el primer parque refugio de animales silvestres del país. Se trata de una propuesta que busca ir más allá de la exhibición de animales para convertirse en un espacio silvestre de rescate, de educación y de convivencia con la naturaleza. Así lo explican desde Ecuador. El zoológico de Quito ahora es
Huihuaquito, el primer parque refugio de animales silvestres del Ecuador. Queremos ampliar nuestro impacto. Queremos crecer como centro de rescate, potenciar los proyectos de conservación, generar experiencias de conexión con la biodiversidad. El nombre Huihua, que significa animal en quichua, refleja una visión inspirada en la cosmovisión andina, donde seres humanos, fauna, agua y montañas forman parte de un mismo sistema de vida. Entre los proyectos más destacados se encuentra el nuevo hábitat de Sisa, una osa andina rescatada que ahora comparte un espacio de más de 3.000 metros cuadrados diseñado para su bienestar. La iniciativa también impulsa programas de conservación de especies amenazadas, ciencia comunitaria y educación ambiental con el objetivo de extender su impacto más allá de los límites del parque. Con esta transformación, Ecuador propone un modelo que combina ciencia, cultura y participación ciudadana para enfrentar algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo, como es la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Con esta linda noticia, con esta feliz noticia, terminamos nuestro semáforo de esta semana, pero todavía vamos a buscar a Ricardo, que tiene más para contarnos. En este caso, relacionado a la efeméride de esta semana en la que recordamos a Ana Zavaloy. Y acá estoy, me vine a este rincón de la reserva, porque atrás tengo un edificio que es muy similar a muchos de los edificios de escuelas rurales que hemos visitado y que conocemos. En una de estas escuelas, ubicada en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, ejercía sus funciones como directora una docente de nombre Ana Zavaloy. Ana fue pionera en denunciar las fumigaciones de las escuelas de los pequeños pueblos rurales, de las pequeñas ciudades rurales. Fumigaciones que se llevan a cabo en campos muy cercanos a las escuelas. Muchas veces entre el campo y la escuela hay tan solo un alambrado que los separa. Como director hizo varias denuncias. Quizás la que más trascendió fue aquella que llevó a cabo como denuncia cuando informó que en su escuela habían fumigado con 2,4-D. 2,4-D es un componente químico que en la jerga popular se lo conoce como el agente naranja. ¿Por qué? Porque iba en enormes toneles pintados de color naranja en avión y se tiraban en los campos de vietnamitas, primero para arruinar las cosechas de arroz en la guerra entre Norteamérica y Vietnam, para que los soldados y la población estén más débiles. Pero cuando se dieron cuenta, además, que ese componente afectaba la salud de las personas, lo empezaron a utilizar como arma química. Para que nos demos cuenta cómo algunos componentes que se tiran en los campos argentinos como si fuera agua, son tan peligrosos que se utilizan como arma química. Bueno, Ana denunció este tipo de fumigaciones. Ana murió hace 3 años. La causa de su muerte fue justamente haber sufrido una enfermedad, haberse intoxicado con las fumigaciones que recibían las escuelas. Y su muerte y su valentía, su coraje nos vuelve a interpelar, porque las escuelas rurales hoy siguen sufriendo esta realidad, poniendo en peligro la salud y la vida de docentes, personal no docentes o auxiliares escolares, como se los llaman, y alumnos. Bueno, muy directa la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos y uno lo ve cotidianamente en las historias que te cuentan los chicos, en los problemas de salud que ves en ellos, en sus padres, en las mismas docentes y no docentes que trabajamos en esa escuela. Los chicos en sus casas, porque no es solo en la escuela que fumigan, los nenes te cuentan cómo son fumigados en sus casas cotidianamente. Así que bueno, esta es una realidad de todas las escuelas, más allá de que no todas denuncien, es una realidad que afecta a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Me pasó llegar un día, una mañana de junio, a la escuela, y en el campo pegado a la escuela yo vi unas maquinarias, pero bueno, uno está tan acostumbrado a ver maquinarias que no me llamó la atención. Entré a la escuela, bueno, cargada de cosas como uno va, en ese momento hasta llevábamos termos con agua caliente porque en la escuela no había gas.
había un olor fuertísimo y los nenes identificaron que era el olor del veneno del mosquito. Veo por la ventana de la cocina, sí había esta maquinaria fumigando el campo pegado a la escuela. No había forma de interceptarlo porque era ir a meterte abajo del ala. Bueno, cuando paró fui a hablar con el fumigador y también recibí un llamado por el tema del gas del consejo escolar, así que salí de la escuela. Las escuelas solemos tener problemas con las señales, así que bueno, hay que buscar el lugar al lado del mástil, qué sé yo. Aspiré accidentalmente con lo que estaban fumigando, que después resultó ser 2,4-D. Como sabemos, uno de los componentes de la gente naranja de Vietnam. Y bueno, es muy neurotóxico, así que yo me volví a mi casa con la cara dormida y esto duró varios días, un par de semanas más específicamente. Y bueno, a partir de ese acontecimiento los chicos y las familias empezaron a hablar, bueno, porque yo lo puse sobre la mesa también, empezaron a hablar de lo que les pasaba a ellos con las fumigaciones cotidianamente, cómo fumigaban sobre sus casas. Me ha pasado también que llegan nenes con dolor de cabeza y mareo porque en el camino, cuando venían en la motito con su mamá, un mosquito lo fumigó en el camino, o otro nene de cruzarse con un mosquito que iba trasladándose por el camino y llegar a su casa y tener que cambiarse toda la ropa. Te enseño, no sabes cómo, el olor a veneno que tenía. Ver la afección en la salud de mis alumnos, muchas, problemas respiratorios, digestivos, mamás que perdieron embarazos, mamás con problemas de piel pero terribles, permanentes, que a la vez te cuenta que es la mamá que va a la soga a sacar la ropa y la tiene que volver a lavar por el olor a veneno. Bueno, una de las nenas que tenía sangrados de nariz, que ese caso fue muy impactante porque es una familia que vino de Paraguay y yo los vi llegar unos gorditos rozagantes y sanísimos que no dan pura vida, y después de 4 años de vivir en un establecimiento de cría de ganado porcino, donde fumigaban muchísimo con avioneta sobre el techo de sus casitas, ver cómo se iba deteriorando la salud y llegó a tener una sinusitis crónica con unos sangrados de nariz que me hicieron salir un viernes a la noche, que me llamó la mamá desesperada porque en el hospital no le habían dado bolilla, y tener que intervenir en esos casos para que los atiendan como se merecen, ¿no? Esta era Ana, la valentía, el coraje de una mujer que lamentablemente ya no tenemos y que denunció lo que pasa en las escuelas rurales. En la Argentina hay alrededor de 15.000 escuelas rurales. Casi todas ellas, siendo benévolos, yo te diría que todas, pero si querés, casi todas ellas están ubicadas linderas a un campo donde se la fumiga. Buena parte de estudiantes, docentes, auxiliares escolares, padres, conviven y denuncian constantemente esta realidad. Campos y escuelas que se fumigan con la mochila, con el mosquito, ese tractor que simula ser un mosquito, y a veces hasta con aviones, como lo denunció también la docente Leiva en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. El último relevamiento sobre escuelas rurales lamentablemente es viejo, es del año 2018. Fue presentado en el Encuentro Regional de Pueblos y Escuelas Fumigadas que se hizo por aquellos años, donde se estimó en aquel entonces que cerca de 700.000 niños y niñas conviven con esta realidad. Para seguir pensando sobre este tema, Gaby te presenta el primer recomendado cultural de hoy. Y en relación a lo que ha sido la lucha de Ana, como lo escuchábamos recién, nuestro recomendado cultural de esta semana tiene que ver justamente con escuelas fumigadas. Así se llama el documental, Escuelas Fumigadas. Es una propuesta que surgió en el espacio de comunicación audiovisual del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, a partir de una convocatoria a equipos de docentes. La producción audiovisual desarrolla la problemática de las escuelas rurales y periurbanas fumigadas con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires. En este caso, puntualmente, es sobre Virrey del Pino en el departamento de La Matanza. ¿Dónde podés encontrar este recomendado cultural, Escuelas Fumigadas? Lo buscas en el buscador justamente de YouTube. Está muy interesante esto que acabas de plantear, pero yo me vine de donde estaba grabando lo de Ana Zabaloy porque no quería que termines el recomendado cultural sin agregar otro. A ver. Aquellos que nos siguen desde hace tantos años en nuestro programa ya saben de un sitio web que estamos haciendo, una webdoc en realidad, así se llama,
que estamos haciendo con productores de imágenes, productores audiovisuales, gente vinculada al diseño gráfico, periodistas, locutores. Estamos haciendo un trabajo que se llama Mancha Venenosa. Ahí lo estás viendo. Mancha Venenosa es un sitio que aborda las escuelas fumigadas de 4 provincias: Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Las 4 provincias que sin lugar a duda más sufren esta realidad. Escuelas que se encuentran muy cerca de campos donde se fumigan y que sufren las consecuencias. Vemos un pedacito de este sitio o esta webdoc. Tiene una explicación solamente en la codicia de un modelo capitalista que solo le importa reproducir su capital a cualquier costo, ¿no? Nos da mucha impotencia saber que para engordar sus bolsillos, y son unos pocos, la salud de unos cuantos, de muchos, se ve deteriorada. El día de mañana no pueden decir que no se sabía que eso pasaba, porque en las paredes del aula donde hacíamos las charlas estuvieron pegados los dibujos de los alumnos de Ana Zabaloy, donde dibujaban los aviones fumigando. Bueno, ahí estaba, viste un tramo, se puede encontrar, lo pones en cualquier buscador como Mancha Venenosa y ahí podés ver el trabajo que hace años estamos haciendo con las denuncias de las personas que sufren esta terrible realidad. ¿Con esto nos vamos? Nos vamos por una semana nada más. Por una semanita. ¿Cuándo nos encontramos? ¿Dentro de 7 días? Dentro de 7 días. ¿A dónde? ¿A dónde nos encontramos? Aquí en Veo, como siempre. Por favor, pero cualquier día de la semana. ¿A dónde? A través de nuestro canal de YouTube, bien. Onda Verde, programa de TV. Cuando quieras, podés elegir cualquiera de los capítulos de las 12 temporadas anteriores y esta que es la 13ª. Además, comentá, obvio, me gustea, compartí. ¿Pero para eso qué? Y tenés que suscribirte. Y, ay, por acá. Ahí lo tenías. Traje acá, sí. La campanita. Bien, perfecto. La campanita para suscribirte y enterarte de todas las novedades que vamos incorporando en nuestro canal. Y como siempre, todas nuestras redes sociales, aquí al pie nuestro, para que también te comuniques con nosotros. Con esta idea, como siempre, nos estamos despidiendo tan solo por 7 días. Aquí en Veo nos encontramos en una nueva edición de Onda Verde. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo. Dicen que por ahí. Bueno. Gracias por todo. Lindo. Hasta la semana que viene. Chao.